Estoy aquí en Peña Blanca, la verdad una vista espectacular, estoy con Lauri y con Bebeto. Pues estamos haciendo este viaje para estar en contacto con la naturaleza, pero lo que a mí me indigna, y se lo voy a decir, a mí me indigna y da rabia, es que pasan esta clase de cosas, como eso que ustedes ven aquí. Bien, aquí cavaron una huaca, quién sabe hace cuántos años fue, pero lo están usando de basurero. Y esto, estamos en la cima de Peña Blanca, ahí lo usan de basurero. Ey, no sean cochinos, llévense su basura. Así que no hagan eso. Y me imagino, si aquí tiran esa basura, no me imagino por allá, por el acantilado. Me imagino que también hacen lo mismo. Así que eso está mal, ¿verdad, Bebeto? Claro que sí. La gente tiene que entender pues que el requisito principal de todos pues es conservar lo que está visitando el lugar, ¿no? Esto por algo es una montaña sagrada que Correcto. decimos, ¿no? Debemos no tratar de dejar Ensuciar. todo como está y no tirar esas basuras aquí, dejar, no ser cochinos. Exacto. Es cochinada lo que... Voy a preguntar, Lauri, Lauri hace tour allá en Boquete. ¿Cuál es una de las cosas que busca el turista? Es lo natural, ¿verdad? Lo bello. Y Lauri viene por primera vez. ¿Qué piensas de eso? O sea, la verdad me da pena, porque estamos guiando a Lauri y nos encontramos con eso. Bueno, primero gracias por la invitación y traerme a este lugar espectacular. Y de verdad que crea mucha indignación porque primero para nosotros los indígenas eso tiene un significado, que es la huaca, ¿no? Donde enterraban a las personas con sus tesoros. Y ver que lo excavaron y después lo tienen como un mini vertedero, de verdad que crea mucha indignación. Y yo considero que todas las personas que hacen turismo hacia Peña Blanca deberían de concientizar a los turistas de no tirar basura. La basura es tuya, llévatela. Bueno, gente, aquí estamos, aquí en Peña Blanca. Pues estamos en Peña Blanca y aquí sigo buscando las cochinadas que hacen la gente. Aquí hay otra botella de soda. Vamos por aquí. Latas, aquí latas, cáscara de confites, plásticos. Wow, la verdad que es impresionante la cochinada de la gente. Ya de allá se el acantilado. O sea, si aquí tiran basura, yo me imagino que eso para allá debe estar lleno de basura, ¿no? Bien, y la cima de Peña Blanca es espectacular. O sea, ahorita no puedes ver nada porque se ha nublado. O sea, todo está nublado y no se puede avistar nada, pero es una vista espectacular y da pena, da vergüenza que se den y se vean esta clase de cosas. Por ejemplo, miren esto aquí hay otro, vamos a recogerlo, aquí hay otro. Qué porquería, la verdad, señores. Y cuando vengan a Peña Blanca, no ensucien. Y si usted es guía de turismo, dígale a la gente que por favor no tire basura, que no deje nada, porque este es un lugar hermoso para venirlo a ensuciar de esta forma. Esto es Peña Blanca, señores, la cima del cerro. Un lugar espectacular, pero con esta clase de cosas la ensuciamos, la dañamos. No vamos a recoger lo que es la basura que hay por aquí. Vamos a recoger la basurita que está por aquí. Aquí hay otra. Y dejen su cochinada, gente. Cuando vengan a este tipo de sitios, no ensucien. No ensucien, por favor. Y vamos por aquí recogiendo más. Tapadera de soda. Búscalo, Roberto, cuidado, te caes por ahí. Y mira, por culpa de la cochinada de la gente, pues nosotros tenemos que arriesgarnos para recoger su basura, ¿no? Ahí la botella de soda. Aquí está otro plato desechable. Wow, la verdad es que... Hasta esto. Confita, ahí hay otro, Confite, lo mínimo. Lo mínimo, y todo eso es basura. Todo eso es basura, señores. Eso da vergüenza, da pena. Y la verdad es que... ¿Sí o no, Roberto?
que usted como guía de turismo, pues trae un grupo de turistas y se encuentren con esta escena en este cerro sagrado. Se ve feo, ¿verdad? Sí, pienso que es responsabilidad de uno como guía, que le gusta esto, la excursión y esto. Decirle a las personas que uno trae que lo importante más que todo es conservar, cuidar el lugar, hacerles entender y estar pendiente de que no dejen nada, porque bueno, uno tiene esa responsabilidad también. Hay muchas personas que no son como uno mismo, que uno trata de mantener el área limpio. Cuando uno lleva ciertas personas hay que estar pendiente de eso. Mira cómo está esto lleno de basura, sí. Poco a poco. Eso sí es verdad. Aquí recogiendo. Mira, y vamos a llevar nuestra basura para Peña Blanca, porque aquí no se puede quedar. Así que, wow, la verdad es que yo como un hombre, pues a mí me da vergüenza. En realidad sí, aquí llegan extranjeros, llegan muchas personas a visitar. Y yo no creo que esta sodita de $1 se lo haya tomado un extranjero. Eso lo haya tomado un ave. Tal vez estos platos desechables no se sabe. Pero nuestra cultura como panameños, la verdad es horrible en este tipo de sentido de mantener limpio las cosas. Y la verdad, wow. Bueno, vamos a llevarnos la basura a tirarlo. O sea, estamos en Peña Blanca, a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, recogiendo basura que un poco de sinvergüenza han dejado en este cerro. Y pues nada, ¿no? Y lo otro también, se pintan las piedras con pintura. Oye, respetemos la naturaleza, la verdad es que muy mala impresión me he llevado yo en este tour del día de hoy. Ahora me da pena, pero bueno, aquí andamos todos nuevos y sí que comprendemos la situación, pero además nos avergüenza. Y acuérdense, venir siempre con las personas indicadas, con el guía, con las personas que conocen, con los lugareños. Tienes que venir a Peña Blanca te espera. Esta es una gran aventura, atrévete. Peña Blanca, la belleza natural, por excelencia, aquí uno de los mejores tours que te puedes dar, dejando atrás toda la contaminación que han dejado mucha gente que vienen a visitar. Pues, qué más decirle que esto es una belleza y resaltar una vez más el turismo en la comarca. Así que vengan con el guía adecuado, vengan con las personas correctas, no improvisen, no vengan a inventar, porque estos lugares son bastante extremos, riesgosos, y pues siempre tiene que venir con un profesional que sepa de la materia, ¿no? Que al final pues la integridad física es lo más importante. Así es, disfrutando del ambiente, wow, excelente. Así es, damas y caballeros, pues aquí vamos bajando ya lo que es el cerro de Peña Blanca. Y pues nada, ¿no? Ya es mediodía, pudimos avistar lo que es la majestuosidad de la vista de Peña Blanca. Vamos sufriendo con la rodilla, pero eso es parte de la aventura de por aquí de Peña Blanca. Aquí llevo la basura como se lo prometí. La basura que dejaron un par de gente allá arriba. Un par de sinvergüenzas allá arriba, pues aquí lo llevo yo para tirarlo allá en el fuego. O quién sabe, a botarlo allá en algún basurero allá en Peña Blanca. En la comunidad, pues. Así que, nada, ¿no? Hoy pues el video se trata de esto. Cuidar y proteger la naturaleza. Porque bueno, de ahí es la vida, ¿no? Bueno amigos, pues ya estamos al final de la travesía del tour hacia Peña Blanca. Y pues como les dije, fui a recoger basura, aquí la cargo. Ahí están las basuras que recogí allá en ese cerro. Allá recogí la basura, la traje por allá al otro lado y ya manejamos casi más de 4 horas de camino y pues trayendo la basura. Ya como les dije, pues protejamos los recursos naturales. Si van a subir a ese cerro, que la verdad es muy hermoso, magnífico, brutal la hermosura, no ensucien, por favor no ensucien. Así que aquí llevamos la basurita para botarla ya en un lugar indicado. Y pues nada, ¿no? Que esto no se repita, por favor, que esto no se repita, que se ve feo, dejamos una mala imagen. Así que gracias, chao, nos vemos en un próximo video. Si así todo poderoso lo permite, bendiciones.